Bendito sea el capítulo 6 de Agatha All Along, ya que la noticia de Liam Payne de One Direction sí me dejó un poco en shock, pero después de estas tremendas revelaciones ya recuperé el aliento. Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte. Así que en cuanto al resumen, primero hay que recordar que en episodios anteriores un adolescente random logró romper un hechizo de la mismísima Bruja Escarlata, específicamente en el que dejó a Agatha en trance durante 3 años, pero más tarde se reveló que este adolescente de random no tenía nada, ya que para empezar está bajo un hechizo de sigilo que le impide revelar su identidad, y segundo porque estaba sumamente obsesionado con acceder al sendero de las brujas para pedir un deseo, camino durante el cual Agatha insinuó haber descubierto que el pibe es la reencarnación de uno de los gemelos de Wanda, pero por traidora el adolescente la mandó a chiflar a su mother hasta terminar siendo tragada por las arenas movedizas del sendero. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. El capítulo 6 empieza con un flashback sobre el pasado del adolescente, sobre quien nos muestran que se llama William y es hijo de un don llamado Jeff Kaplan y una minita llamada Rebecca, familia la cual eran judíos que acostumbraban orar, estudiar y reunirse en su sinagoga más cercana, que para quienes no saben, así como los cristianos tienen iglesias, los judíos tienen sinagogas. Gracias por el dato. Ahora vete. Pero el detalle más interesante es que durante una de estas ceremonias, William tiene la brillante idea de visitar a una clarividente para conocer su futuro, clarividente la cual resulta ser nada más y nada menos que Lilia Calderú, quien le dice que su línea de la vida se dividirá pronto, y luego menciona la frase torre invertida, carta la cual en el mundo de tarot representa cuando una persona está estancada debido a que le tiene miedo al cambio y está encarcelada en su propia mente. Así que una vez que William se va sin haber entendido ni mergas, Lilia rápidamente toma una runa y dibuja en ella el mismo símbolo de sigilo que se le ha visto al adolescente en episodios anteriores, descartando las teorías de que Agatha fue quien se lo colocó, o la propia Wanda o el demonio Mephisto. No, te aseguro que te equivocas. Ruka la cual luego coloca esa runa en el saco de William, y en el instante se muestra muy confundida cual si hubiera olvidado haberlo hecho, lo cual tiene sentido ya que la misma Agatha mencionó que los sigilos no solo funcionan para la víctima sino también para quien lo conjuró, o sea exactamente igual que el hechizo runas de Kofkol que Doctor Strange le aplicó a Peter Parker. Pero regresando con la ceremonia judía, esta es interrumpida por la policía diciendo que la anomalía de Westview se salió de control y deben desalojar la zona inmediatamente, camino durante el cual en la radio del auto empiezan a sonar las voces de WandaVision y a lo lejos alcanzan a ver cómo el Hex empieza a ser cada vez más y más pequeño, cuando de repente la distracción provoca que sufran un accidente fatal, y digo fatal ya que Jeff y Rebecca salen prácticamente ilesos, pero William obtuvo un boleto en primera fila para el próximo concierto de Liam Payne como solista. Perdón, proceso los eventos traumáticos con chistes malos. Pero esperen, de la nada resulta que el cerdo no murió sino andaba de parranda, pero ahora ya no es William sino nada más y nada menos que Billy Máximo, y esto debido a que el accidente de auto coincidió exactamente con el momento en que los gemelos fueron borrados de la existencia al final de WandaVision, por lo cual el alma de Billy reencarnó en el cadáver de William, y no solo su alma sino también una pequeña parte de su mente ya que busca desesperadamente a su hermano Tommy pero no lo ve por ningún lado, y para acabarla de joder, si de por sí está muy confundido se confunde todavía más al darse cuenta que posee telepatía, o sea que puede leer las mentes de los demás cual su mami, Jean Grey y el profesor Charles Xavier. Lindos trucos, igual que el tuyo. Y de ahí damos un salto a 3 años después, donde después de Billy darse sus besos con su novio Eddie, le confiesa que todo este tiempo ha estado fingiendo haberse recuperado del accidente, pero realmente no recuerda nada sobre su vida pasada sino cree firmemente ahora ser una persona totalmente diferente, así que juntos llevan a cabo una investigación en la cual se dan cuenta que el Hex tenía runas en sus paredes, pero como no tienen mucha idea sobre brujería, contactan a un experto que asegura haber vivido dentro del Hex, experto el cual resulta ser nada más y nada menos que Ralph Boner, a quien encontraron gracias a la aplicación Reddit donde tiene como nombre de usuario Bonerific69, por lo que oficialmente Noobmaster69 ya tiene competencia. Noobmaster. Desgraciado el cual fue visto por última vez escapando de la policía de Westview en una escena eliminada de WandaVision, a quien gracias a su telepatía le saca información sobre que Wanda y Vision tenían 2 hijos llamados Billy y Tommy, también el actual paradero de Agatha Harkness, y por último que esta bruja desgraciada lo obligó a envenenar al perro Sparky, así que Billy nuevamente regresa a casa para unir todos los hilos, dando con nombres interesantes como Lorna Wu, o sea la mamá de Alice, quien por cierto al igual que en los cómics también tuvo su vida como policía, pero actualmente no tiene ni idea de que ya conocía a William por la cuestión del sigilo. Luego también descubre que la balada de las brujas abre un portal al sendero, también encuentra datos interesantes sobre la ciudad de brujas Nuevo Salem, también que misteriosamente Agatha ha vivido durante siglos, y por último ve el nombre de Tommy en su cuaderno y sonríe volteando a ver el disco de vinilo que reproduce la canción de la balada de las brujas, dando a entender que su deseo es revivir
nada más y nada menos que a su hermano. Por lo tanto, esto confirma tanto que Tommy no reencarnó en un cuerpo random al igual que Billy, como que Wanda no tuvo nada que ver con su reencarnación, ya que de lo contrario no se hubiera cargado el multiverso en Doctor Strange 2 para darle vida a sus gemelos, debido a que para ese punto ya tendría que saber que al menos uno de ellos ya está vivo. Qué inteligente hombre. Gracias, Candy. Es bueno que lo aprecies. Así que el bruto se aprieta los calzones y se dirige a Westview, quien se infiltra en la casa de Agatha cuando esta fue visitada por la agente Rio Vidal en el episodio 1, solo que como ahora estamos viendo todo desde la perspectiva de Billy, vemos que mientras Agatha seguía bajo el hechizo de Wanda, en su cabeza creía ser una detective condecorada, cuya pistola más bien era una manguera, y el interrogatorio no se llevó a cabo en la estación de policía sino dentro de su propia casa, quien después de ser liberada del hechizo gracias a la ayuda de Billy, esta le pregunta quién poronga es y cómo logró romper un hechizo de la bruja escarlata, solo que cuando este le revela su nombre, repito que como ahora estamos viendo este momento desde su perspectiva, por fin revela llamarse Billy Maximoff, y de ahí regresamos a la actualidad de esta serie en el Sendero de las Brujas, donde resulta que Agatha logró sobrevivir a las arenas movedizas gracias a una cuerda, quien enfrenta a Billy para decirle que no es muy buen actor que digamos, ya que incluso con el hechizo de sigilo ella desde que lo conoció dedujo que estaba relacionado con Wanda, y no tardó mucho tiempo en darse cuenta que él es la reencarnación de Billy, específicamente cuando manifestó su magia debido a que estaba furioso con ella por haber asesinado a Alice, así que Billy decide romper la runa que contenía el sigilo debido a que ya no es necesario, y Agatha le responde que debido a ello ahora cualquier bruja será capaz de saber su identidad, pero que a su vez ya no podrá hacerse el mojigato con ella recriminándole que es una asesina, ya que él hizo exactamente lo mismo con Jennifer y Lilia, quienes ahora están con San Pedro, y por último le pregunta cómo Concha logró la hazaña de reencarnar en un nuevo cuerpo, solo que al darse cuenta que ni siquiera el propio Billy tiene ni idea de cómo lo hizo, Agatha le dice que no se sienta culpable por sus nuevos poderes, ya que la principal característica de toda bruja es que buscan hasta lo imposible para poder vivir durante siglos, pero lo curioso es que también le dice que esa hazaña rompió las reglas, por lo que por reglas podría estarse refiriendo a que rompió las leyes de la vida y la muerte, y como nosotros gracias a Funko ya sabemos que Rio Vidal es la muerte, tal vez su presencia en esta serie es debido a que está tras Billy por haberse burlado de ella. ¿Acaso la muerte no te asusta? Y por último, Billy se aprieta los calzones y le dice que ya no necesita de ella para completar el sendero, solo que al intentar manifestar su magia pero darse cuenta de que no es tan fácil como la primera vez, Agatha se burla de él y le dice que es tan predecible que sabe perfectamente que su deseo no es ni revivir a su mamá, ni reensamblar a su papi, sino revivir a su hermano Tommy, así que si quiere su ayuda será mejor que emprendan camino hacia su siguiente prueba. O nos vamos ahora o nos van a volar en pedazos. Sí, así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10, y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo noticias y tarugada y media. Y saludos para Brandon Sarmiento, 4203, Spidey R, Carlos Villegas, Iago Riveros, Félix Viloria, Ángel Rebelde que dice: yo al ver las fotos de Sydney Sweeney en bikini. Chichi para la banda. Chichi para la banda. Y Tony Juárez que dice: Killer, a mí me gusta doblada. Lo suponía. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan duro. Y nos vemos a la próxima.